Les saludo, mis hermanos, les bendigo, bienvenidos a este segundo taller sobre el verdadero evangelio en esta prestigiosa escuela de EVICPA. Para mí es un placer poder seguir con esta enseñanza y, bueno, desarrollar este tema que creo está planteado y de manera bastante desafiante. Les decía que Pablo menciona esto del verdadero evangelio, que no fue una ocurrencia mía para creer que tengo algo que los demás no tienen. Yo tengo solo el anhelo de querer encontrarme con el evangelio correcto, de encontrarme con los conceptos correctos que le sirva a esta generación a la cual servimos. Yo siempre digo que David figura en la Biblia, en el libro de los Hechos, no solo como un varón que tenía un corazón conforme a Dios, sino como alguien que sirvió a su generación. Y eso es mucho más que servir a una familia, a una institución, a una denominación, a una ciudad. Es una generación. Yo me creo un comunicador de esta generación y creo que todos lo somos. Por eso es tan importante que nosotros veamos y entendamos que ciertas cosas que pasaron también pueden pasar hoy en día y que debemos nosotros, ante esta evidencia de desacuerdos y de descontrol que hubo, por causa de la pandemia y que quedó en evidencia a través de los medios de comunicación, podamos reenfocarnos, podamos alinearnos, como yo digo, ¿verdad? Calibrarnos para que cuando se abra nuevamente la oportunidad de tener actividades de manera masiva, nosotros tengamos un mensaje renovado por haber estado en la intimidad con Dios, por un trato del corazón de parte de Dios. David dice en los Salmos que un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Y eso no es otra cosa que lo que Pablo plantea, ¿no? De que solo el espíritu nos trae de lo profundo de Dios y nos lo hace saber. La palabra abismo tiene que ver con profundidad. Y creo que es eso lo que hace el Señor, traer de lo profundo del corazón de Dios y hacérnoslo saber, ¿sí? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre y que Dios las ha preparado para nosotros. Entonces, tengamos la capacidad, la humildad de poder escuchar. La iglesia de los Gálatas fue una iglesia, como toda la iglesia del primer siglo, admirada por nosotros, por los dones, los talentos, pero con problemas. Nosotros vamos a encontrar problemas en los Corintios, problemas en los tesalonicenses, problemas, bueno, en eso un poco, bastante menos, pero en los Gálatas había problemas en la iglesia de Roma, había problemas en la iglesia porque la iglesia está compuesta de personas y ellos no tenían las herramientas que nosotros tenemos, para ello era todo novedoso y aparte salían, digamos, Dios estaba uniendo un pueblo gentil con los judíos que venían con toda una estructura religiosa. Entonces, vemos claramente, incluso en hombres como Pedro, el traer y portar una estructura que no era fácil de romper, porque el pueblo, o sea, Dios derribó la pared intermedia y unió a los gentiles con los judíos para hacer un solo pueblo edificado sobre la piedra angular que es Cristo. Pero eso no fue fácil. ¿Por qué? Porque los gentiles no venían. A ver, la Biblia dice que nosotros como gentiles estábamos sin Dios y sin pacto. Yo no sé en qué momento nosotros creemos que tenemos, porque nosotros nos metemos y ya nos metemos en pacto. Y si bien nosotros al meternos en la genética de Cristo abrazamos el antepasado historial, la obra de Dios aún desde la creación, nosotros éramos gentiles, no teníamos Dios, no teníamos pacto. Entonces no sé por qué teníamos ahora antiguo pacto nosotros, ¿verdad? Ahora, si usted me pregunta si está en la Biblia y está bien, sí está bien, solo tengo que saber cuál es el pacto en el cual yo vivo hoy. Porque, a ver, cuando Pablo dice, yo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que lo llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto es Gálatas 1.6, 1.7, 1.8 dice ahora, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente al que los hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo digo y lo repito, si alguno predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. A ver, Pablo había predicado a los Gálatas y le escribe esta carta, o sea, Pablo tenía un saludo más protocolar y con esta carta simplemente se presentó, se estaba poniendo en duda su ministerio por causa de los judaizantes, así que él se defiende en la carta a los Gálatas y les deja bien en claro que habiendo recibido en el Espíritu van a terminar en la carne. Y les dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los drogó? Dice alguna de las versiones, otra dice, ¿quién los hechizó? Otra versión dice, ¿quién los embrujó?
para haber sido engañados o estar escuchando algo diferente ahora y se están deslizando de la gracia con la cual empezaron a recibir la verdad del Evangelio y están haciendo vana la cruz de Cristo. Los judaizantes estaban visitando la iglesia y estaban diciendo que Pablo sí era un hombre de Dios, que estaba bien lo que predicaba, pero que él estaba enseñando a no guardar la ley de Moisés y que eso estaba mal. Entonces llevaban a los creyentes a circuncidarse si no eran judíos y a guardar la ley. Pablo les habla duramente de esto, diciendo y descalificando, por supuesto, a esta gente que traía una enseñanza en la cual trataban de establecer una justicia propia, lo cual no es otra cosa que la religión misma, ¿verdad? La religión misma es el humanismo tratando de llevar a Dios, tratando de agradar a Dios con sus obras y creyendo que depende de nosotros y no del Señor, este evangelio en el cual nosotros vivimos. Cuando Pablo dice que escucharon un evangelio diferente, quiero decirle que la Biblia menciona el evangelio de manera diferente. Es el mismo, es uno solo, pero lo menciona de manera diferente. Eh, por ejemplo, en Marcos, en Lucas, en Mateo y Juan, nosotros le llamamos evangelios, ¿cierto? Él habla en la Biblia en el evangelio de Marco. No, habla mejor en el evangelio de Lucas. Pero es uno solo el evangelio. Lo entendemos. Solo quiero mostrarle que la Biblia lo menciona o lo separa, tal vez para poder entenderlo correctamente. Habla de el evangelio eterno, Apocalipsis 4:6. En Mateo 4:23 dice el evangelio del reino. No es el único lugar, lo menciona el evangelio del reino en varias ocasiones, porque es el evangelio que debemos predicar antes que venga el fin, ¿verdad? En Hechos 20:24 habla del evangelio de la gracia de Dios. En Efesios 1:13 habla del evangelio de nuestra salvación. En Hechos 8:35 habla del evangelio de Jesús. En Efesios 6:15 dice el evangelio de la paz. En Romanos 1:16 el evangelio de Cristo. En Efesios 3:8 el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En Gálatas 2:7 el evangelio de la incircuncisión, y en el mismo versículo habla del evangelio de la circuncisión. Y en Primera de Timoteo 1:11 habla del evangelio de la gloria del Dios bendito. Bueno, son distintos lentes para ver una misma cosa, ¿no? O son los distintos rayos que destellan de una misma cosa. Es como alguien dio el ejemplo y dice, la palabra es como un diamante, que uno lo pone en la luz y va a emitir diferentes rayos y de diferentes colores. Es el mismo diamante que emite distintas luces. Así es el Evangelio. El Evangelio es mucho más, porque el Evangelio es vida, porque la palabra es la vida misma, el verbo es la palabra, y la palabra tiene que ser vivificada porque la letra mata. Entonces el Evangelio viene con el prisma de los cambios que Dios quiere establecer, no en las verdades fundamentales, porque los fundamentos no cambian. Si usted cambia los fundamentos de una casa, que son los cimientos, se le van a caer las paredes. Los fundamentos apostólicos y proféticos no son lo que los apóstoles de hoy en día están descubriendo. Un apóstol de hoy no está para establecer un fundamento nuevo. Los fundamentos ya fueron establecidos, pero está para dar lectura y entendimiento a los fundamentos que se ignoraron. Por eso, cuando hablamos hoy en día de reforma, no lo hablamos como quien reforma una casa que dice, ¿qué podemos hacer? A ver, y si hacemos una pared acá, y si hacemos un quincho allá, no es la idea. La idea de la reforma que nosotros hablamos hoy, porque nosotros tenemos, ¿no?, la reforma del 1517 y para nosotros de ahí no salimos de ahí, esa fue la gran reforma y la única reforma. Lutero no vio todo, Lutero vio lo que vio, igual que Wycliffe, Hus y todos los reformadores, vieron lo que vieron. Y fue bueno, fue extraordinario que hayan visto lo que nos sentaron las bases para un cambio y para salir de la estructura religiosa y perversa en la cual estaba inmersa la iglesia. Pero ¿qué hay si otros fundamentos todavía tampoco se han respetado? ¿Qué hay si yo de pronto empezara a cavar en mi casa y viera cimientos que no tienen pared? Y digo, wow, acá en el plano, a ver, ¿dónde está el plano original? Traigo el plano original y dice, sí, acá hay una pared, ¿por qué nunca se hizo? ¿Y por qué pusieron esta pared que no estaba? Entonces tiro la pared que no estaba y construyo la pared que tendría que estar conforme al plan original. Eso es lo que está haciendo la Iglesia Apostólica, es lo que debe hacer. Y es lo que deben hacer los apóstoles. Un apóstol no es apóstol porque tiene varios pastores a cargo. Vos podés tener 20 obras y no tener una mentalidad apostólica, ni siquiera un llamado apostólico, porque no se trata de eso.
Es decir, se trata de personas que logran entender un diseño primario que se perdió en muchos casos por los cambios, por el tiempo, por las estructuras, pero que hoy tienen que ser leídos con una mentalidad apostólica. Así como yo no puedo leer el diagnóstico de un médico, porque yo no estudié para eso, la idea es que ni un pastor o ni un evangelista lea los planos que fueron escritos por un apóstol. ¿Ve? A mí me enseñaron en los mismos seminarios de que lo que estudiábamos cuando estudiábamos Corintios, Gálatas, Romanos, eran las cartas pastorales de Pablo. El problema es que Pablo no era pastor, era apóstol. Entonces no eran cartas pastorales, eran cartas apostólicas. ¿Eh? Entonces, los apóstoles de hoy no están para establecer un fundamento nuevo, sino para redescubrir en ciertos casos, si es necesario, los fundamentos que habían sido establecidos por los padres apostólicos y decir, bueno, ¿de dónde sacamos esto? ¿Quién levantó esta serpiente de bronce y en algún momento que tendría que haberse dejado de usar se siguió usando y adorando? Y punto. Yo he visto cambiar ciertas cosas. Yo cuando llegué a la iglesia, la vestimenta, yo me acuerdo cuando empecé a predicar que era evangelista, iba invitado a alguna iglesia y si no llevaba corbata me daban una para que me pongan en la entrada, o si no, no podía predicar porque era pecado. Como de pronto servir la Santa Cena sin el saco y la corbata, sin una mujer que no anduviera con sus faldas largas. O sea, hoy podemos decir, todo eso ya pasa. Sí, pero se sostuvo durante años disciplinando, se medía hasta el pelo de las personas, era pecado mirar televisión, era pecado esto, era pecado. Esto se enseñó con cierto rigor, y con disciplina, y con enojo, y con condenación para el que no lo hacía. Entonces, es bueno que esas personas hayan cambiado, y sería bueno que podamos reconocer que nos equivocamos, de que no era tan así. Por eso hoy cambiamos y nos damos cuenta de decir, ¡guau! ¿No? ¡Qué bueno! Para cambiar no es cambiar por cambiar y decir, no, yo no soy un religioso, ahora me pongo lo que quiero. Entonces ahora van todos tatuados llenos de piercing, todos pantalones rotos, todas las cosas. O sea, a ver, recuperemos el equilibrio de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque eso no lo puede decir el hombre, pero sí tengamos la capacidad de discernir, ¿verdad? Que tengamos el discernimiento para que está bien, no hay ningún versículo que diga que no, ni hasta dónde tiene que ser un escote, ni si se puede mostrar el ombligo, que no lo tenga que decir un pastor porque no le corresponde eso, pero que tengamos criterio propio, todos, para vestirnos como debemos, para comportarnos como debemos. Antes, hacer ciertas cosas podían ser netamente pecado. Hoy decimos, no, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay días que no puedo, hay días que no se debe, hay días que hay lugares a donde yo puedo ir, hay días que no tengo que ir. Hay cosas que puedo comer, hay días que no las debo comer. A ver, no busquemos un versículo para todo, porque sí lo hay, y hay versículos para prohibir y versículos para habilitar, y ahí nos encontramos en un gran problema. Tratamos de sacar lo que dijo Pablo y lo amoldamos a cualquier generación y de la misma forma en la que está escrito. Y sin embargo, tenemos que saber dar una lectura. ¿Por qué se dijo lo que se dijo? ¿Por qué se interpretó de esa manera? Y cómo nosotros tenemos que saber sobrellevar las cosas hoy, en una generación que ha cambiado, conservando un equilibrio, sin creer que porque no soy un religioso, porque uno dice, no, yo no soy un religioso, soy gente de reino, y se habilitan a hacer cosas que tampoco tenemos que hacer, porque ojo, que la santidad no pasó de moda, ni pasó de moda el ayuno, ni pasó de moda la oración, ni pasaron de moda cosas que no son moda, son parte de nuestra vida cristiana. Entonces, eso no era solo que lo hacía un religioso, ¿no? Debemos conservar, solo que lo que antes podía tener la estructura de un deber, hoy tiene la estructura de una revelación. Sigue habiendo una estructura, pero es revelacional. Es decir, hay cosas que el espíritu me mueve a hacer y hay cosas que antes me movía a ser mi pastor y si no las hacía, ojo, porque venía la disciplina. Entonces ahora no es que me están obligando, ahora por revelación entendí qué es lo que me conviene hacer. ¿Ve? Entonces, eh, en esas dimensiones necesitamos entrar, para lo cual nos viene bien citar a los Gálatas, porque los Gálatas eran personas que se convirtieron de todo corazón, pero que luego cayeron en estructura porque vinieron a darle una enseñanza y con una gran cuota de religiosidad. Y donde está la religiosidad, la vida del espíritu va siendo cancelada. El Evangelio no se trata de religión, se trata de vida. Y esto es muy importante porque, a ver, si yo no entiendo el pacto en el que vivo, no voy a entender la dimensión del Evangelio que yo debo predicar. Si nosotros tenemos una mezcla a la hora de enseñar, si una persona va a una reunión nuestra y encuentra que el que abre la reunión la abre con un salmo,
el que levanta la ofrenda se va a Levítico. La canción habló de los carros de Faraón y del Dios de Israel. Usted dígame cómo le predicamos a los musulmanes con el Dios de Israel. O sea, para nosotros sigue siendo el Dios de Israel y las danzas de Israel y tocamos el shofar. Y yo no tengo problema ni con el shofar, ni tengo problema con la bandera de Israel, ni tengo por el amor de Dios. Yo amo a Israel. Israel nos ha enseñado un montón. Yo me siento agradecido, amo, oro por Israel, pero a veces nos damos cuenta que nos vamos para un lugar en donde empezamos a pensar que judaizar trae una esencia que nos viene bien y que nos hace bien. Y Pablo es bien claro en esto. Todo lo que tenga una cuota de justicia humana, tened cuidado, porque Dios hoy no es el Dios de Israel, aunque siempre lo va a ser para Israel, Él es el Dios de todas las naciones de la tierra, porque derribó la pared. Yo no voy a venir a edificar la pared que Dios derribó, donde ahora todos somos un gran y nuevo pueblo con ciudadanía celestial, que estamos en la tierra y que no quiere Dios que seamos movidos de ella, dice Jesús. Yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque la iglesia no está para traer el mundo dentro de ella, sino para penetrar el sistema y poder llevar el evangelio del reino a todo lugar donde nosotros estemos, porque esa es nuestra misión. Lo que nosotros tenemos que llevar es el evangelio puro, no religión. El mundo no necesita religión, Cristo no vino a establecer una religión nueva. Por eso la palabra religión, cuando uno la busca en la Biblia o busca la etimología, en la Biblia la encuentra muy poco. Y si uno busca la etimología no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos que practicar. Y eso es clave para entender el Evangelio. A ver, si buscamos la etimología de la palabra religión, que tiene que ver con la raíz de la palabra religión, hay una cierta controversia, lo puede buscar usted, porque no está totalmente definido. Algunos pensadores griegos, como Cicerón y Lactancio, podría citar muchos más, pero voy a citar esos dos, porque ellos tenían una opinión. Es decir, Cicerón creyó que la palabra religión viene del relegere, y la palabra relegere estaba, o él la atribuía al hecho de la lectura, de leer y releer. Es decir, cuando hay una creencia es porque hay un libro, y se lee y se relee, por eso somos religiosos. Ese es el pensamiento de este filósofo griego llamado Cicerón. También hubo otro llamado Lactancio, que él consideraba que la palabra religión venía de religare, que tiene que ver con liga, con atar, que es la obra o el deseo del hombre de atarse a Dios. Bueno, de todas maneras, ninguna de las dos cosas tienen que ver con lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que nosotros vivimos no es ni nosotros atándonos a Dios, porque Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él, Él nos amó a nosotros, no nosotros a Él, nos metió en la persona de Cristo, en Él vivimos, nos movemos y somos, y no nos estamos atando con obras para poder sujetarnos a Dios para que no nos suelte. No es así. Tampoco es por creer, por leer y releer, que tenemos que leer, sí, pero no es lo que practicamos. Si lo buscamos en el diccionario, Real Academia Española, religión dice, es un sistema de actividad humana. Ya con eso vamos mal porque la iglesia no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con la actividad de Dios a través del hombre, pero es Dios manifestándose a través de la iglesia. Es un sistema de actividad humana compuesto por creencias y prácticas acerca de lo considerado divino o sagrado, tanto personales como colectivas de tipo existencial, moral o espiritual. Es decir, la definición tampoco nos cierra, porque Cristo no vino anunciando una nueva religión, Él vino anunciando el reino. Él, Juan, anunciaron el reino. ¿Por qué no se anunciaba abiertamente, sino que el reino se profetizaba a través de figuras, a través de palabras que decían que el reino iba a venir, pero no se hablaba claramente de algunas cosas ni se otorgó, aunque tenían reyes como David, no era el reino ese el que el Señor había establecido, y que Pablo lo menciona como algo que había quedado como un misterio oculto durante siglos. La pregunta es por qué el Señor pudo ocultar el reino durante siglos. Bueno, porque los reinos se heredan. Los reinos es decir, un reino no es democracia. No es que se lo vamos a dar a alguien que gana por el voto. El reino se le da a los hijos, porque son los herederos. Y solamente a través de Cristo podemos vivir como hijos para ser reyes y sacerdotes en Él y poder heredar. Esa es la herencia del Padre. Que todo lo de Cristo nos pertenece, así como todo lo nuestro pasó a Cristo. Todo lo malo de nosotros se hizo cargo Cristo y lo recibió Él, renunciando a todo lo bueno que a Él le correspondía. Logrado eso,
Él nos da una vida nueva en la resurrección. Cuando Cristo murió, morimos con Él. Cuando Cristo resucitó, resucitamos con Él para vida nueva. Esa vida nueva nos posiciona en su persona. Nosotros no fuimos bautizados en una pelopincho, aunque puede haberlo sido en el sentido de las aguas bautismales, sino que fuimos sumergidos en un cuerpo. Pablo dice que fuimos bautizados en un cuerpo, en otras palabras, metidos en Él. Como fuimos metidos en Él, todo lo que le pertenece a Él, por eso le dijo al Padre, la gloria que tuve, vuélvemela a dar, porque todo lo que le pertenece al Hijo, la herencia, el reinado, la santidad, el poder, la autoridad, lo vivimos porque lo vivimos en Cristo, porque todo lo de Él es nuestro. ¿Ve? Por eso Pablo habla incluso de la congregación de los primogénitos, o sea, un primogénito es un primer hijo, o sea, como si es primero, entonces ¿cómo vamos a hacer la congregación de los primogénitos? Es que, amado, todos nacimos en Él, todos morimos en Él, todos nacimos en Él, todos vivimos en Él. Dios no ve 7.000 millones de habitantes, Dios ve dos, Adán o Cristo. Cristo es el nuevo hombre, espíritu vivificante. En Él vivimos, nos movemos y somos, como dice Pablo. Es decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo. La pregunta es, si es así, entonces yo no tengo un pacto. Digo porque cuando nosotros enseñamos como que todas las personas tienen un pacto con Dios y usted tiene un pacto con Dios y hay que cuidar el pacto con Dios y Dios es un Dios de pacto y está bien en cierta medida, pero lo que tiene que tener revelación las personas es que este pacto está fundado en el Hijo. Es decir, nosotros tenemos el Antiguo Testamento y como Antiguo Testamento tenemos varios pactos, ¿verdad? El pacto adámico o el pacto edénico con Adán en el Edén, el pacto noégico con Noé en el arca, el pacto abrámico con Abraham, el pacto mosaico o sinaítico con Moisés en el Sinaí, el pacto davídico, pero nosotros vivimos en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es un pacto entre Dios y no los hombres. Sí tuvo Dios pacto con algunos hombres, pero no. El nuevo pacto es un pacto de Dios con un hombre, su Hijo. Recuerde usted que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él sigue siendo hombre. Ahora, Él es el pacto y ese pacto está sellado con su sangre. Por eso ese pacto no puede fallar, es infalible porque no depende de nosotros. Yo no guardo el pacto porque hay una posibilidad que el pacto fracase. No, porque el pacto no puede fracasar, porque este nuevo pacto no depende de las obras humanas ni de la capacidad humana, depende de Cristo. Cristo es el pacto. Nosotros morimos para vivir en Él. Esta es la vida nueva que tenemos en Cristo. Ahora en Él vivimos, nos movemos y somos. Por eso yo no hago obras de justicia para ser justo y sostenerme ante Dios, sino que Él es justo, por eso yo soy justificado. Lo cual no es lo mismo que ser perdonado. Es decir, Jesús perdonaba pecados. Le decía a algunos, bueno, tus pecados son perdonados, vete y no peques más. Pero eso no era justificación, eso era perdón de pecado, porque como hijo de Dios tenía la autoridad de hacerlo. Algunos se enojaban y decían, ¿cómo te perdona pecado? Y si era el Hijo de Dios. Si el pecado ofende a Dios, el Hijo que representa al Padre, si me has visto a mí, lo has visto al Padre, yo puedo perdonar. Ahora, perdonar no es justificar, te perdono, pero tenés que morir. Entonces, Él murió en lugar de los pecadores para poder justificarlo. ¿Cuál es la diferencia entre el perdón y la justificación? Que perdón es, yo te perdono lo que me hiciste, justificación es que borro el legajo. ¿Ve? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no te queda un pasado, no te queda una causa. A ver, yo puedo tener una causa judicial, me perdonan la condena, pero sigo, si cualquiera entra a una computadora, sabe que tengo una causa judicial de un delito que cometí. En el caso nuestro no, porque no existe. En la cruz murió. Cuando murió, murió. Entonces hay una justificación y dice que nosotros cuando murió Él, morimos en Él y cuando resucitó Cristo, resucitamos en Él para vida nueva. Vida nueva. La vida nueva tiene que desarrollarse y crecer. Entonces mi justificación no está basada en mis obras de justicia humana. No, yo soy justo y me comporto justamente. No. La justicia, a ver, a mí lo que me conviene es morir para vivir en Él, lo cual tenemos que lograr comprenderlo, porque esto también trae confusión. Hay un evangelio hacia la cruz, hay un evangelio desde la cruz. ¿A qué me refiero con esto? El viejo hombre, Adán, tiene que morir y no muere sino en un proceso. ¿Ve? ¿Por qué? A ver, la iglesia no está fundada, ni crece, ni se desarrolla a través de la educación de los pecadores, sino de la madurez de los renacidos.
O sea, esto es vital poder comprenderlo porque de lo contrario hasta toda la vida tratando de educar a Adán a ver cómo funciona y no va a funcionar porque la idea de Dios no es educar al viejo hombre a comportarse como un santo, es desarrollar el renacido, que es santo en su naturaleza para que pueda manifestar lo que es. Por eso no le puedo enseñar a la gente que dé fruto, como no le puedo enseñar a una gallina a poner un huevo, lo va a poner porque es gallina. El perro no es perro porque ladra, ladra porque es perro, es su naturaleza. Entonces un limonero va a dar limones porque es su naturaleza. Si es un limonero no te va a dar manzana. Entonces no necesito disipularlo para que dé limones. No necesito disipular a una persona porque usted tiene que dar fruto, tiene que tener amor, paz, paciencia, gozo, confianza, mansedumbre, templanza, benignidad y fe. No puede. No puede eso ni puede ser esforzado y valiente. A ver si nosotros entendemos la Biblia de que lo que Dios le pidió a Josué, Josué en el capítulo 5 estaba llorando delante del Señor. No puedo, porque no puede, el hombre no puede. Dios le dio la ley para que el hombre compruebe de que no puede. ¿Ve? No es que la ley no funcionaba, no es que Cristo vino a decir la ley no funciona, porque si hubiese sido así, Jesús hubiese sido algo así como un segundo Absalón. Vengo a decir que mi padre es bueno, pero la ley no le funciona. No, la ley funcionaba, el que no funciona es el hombre. La ley encerró todo bajo pecado, porque el problema del hombre está en su naturaleza, no está en sus obras. Entonces Jesús les confronta de tal manera que en el mal llamado Sermón del Monte, Él les dice, ustedes dicen que si se acuestan con una mujer están adulterando, mas yo les digo que si lo están haciendo en su corazón suficiente, ¿verdad? Ya son adúlteros. Entonces, el problema del hombre es un problema de naturaleza, de corazón, no tiene remedio. Por eso Dios nos presenta una cruz, porque no hay solución, no hay cambio en un corazón pecaminoso, hay muerte. O sea, por eso es muerte para vida. O sea, no está tratando de arreglar al hombre, no, está tratando de romperlo para dar un hombre nuevo, es un hombre nuevo. Entonces, no es lo mismo que alguien arregle tu viejo Ford Falcon modelo 72 y te lo deje como nuevo, a que Dios lo destruya en una compactadora y te regale un 0 kilómetro. O sea, nosotros tenemos una vida nueva. Dios no está tratando de ver cómo mejoro al viejo hombre para ver si funciona. Lo estoy discipulando a Adán, a ver si de una vez por todas puede fructificar, multiplicar, llenar la tierra, señorear y sojuzgar. No se puede. No es la idea. Adán no tiene futuro, no tiene solución. ¿Ve? Entonces, nosotros como comunicadores no trabajamos sobre la vieja naturaleza, tratando de educarlo para que se comporten como santos siendo pecadores. No, estamos edificando al renacido que es santo para que ese termine de sepultar al pecador y que pueda manifestarse y reinar con Cristo Jesús en la nueva naturaleza de lo que Él es, de lo que somos en Cristo Jesús. Por eso el pacto se sostiene en la vida de Cristo. Yo no hago obras de santidad para ser santo. Soy santo, por eso voy a hacer obras de santidad. Si no la estoy haciendo hay algún problema, porque Jesús dijo, no puede un árbol malo dar fruto bueno, ni puede un árbol bueno dar fruto malo. Al árbol se lo conoce por su fruto, es una cuestión de naturaleza, es una cuestión genética. La religión no tiene genética, la religión es una cuestión de conducta. Por eso es harás, harás, harás y harás. Y si haces, te sentís bien, y si no haces, te sentís mal. Pero el problema no es lo que vos hagas. O sea, usted agarra un testigo de Jehová que sale a predicar, que conoce la Biblia, que se junta en las reuniones, que canta canciones y que encima da ofrenda, usted lo saca de ahí, del salón del reino y lo lleva al verdadero reino que es el nuestro y el tipo no destiñe. Es decir, no desentona. ¿Y cómo no va a desentonar? Tendría que desentonar porque él no tiene la vida, él tiene Biblia. Él canta canciones, pero no adora. Si se adora en espíritu y en verdad. Tiene Biblia, pero no tiene revelación. Se porta bien, pero no surge sino de la educación y la conducta que adquirió porque sabe y le dijeron que a Dios le gusta lo que hace. O que Dios le dijo cómo tienen que ser las cosas, aunque no le guste. Es decir, ¿por qué no desentona? Tendría que desentonar. Porque una persona que practica una religión, a alguien que profesa una vida, tiene que desentonar. Jesús desentonaba con los religiosos, no lo comprendían. Jesús expresaba la vida en santidad y podía sentarse con una prostituta, comer en una mesa, juntarse con la familia y aún así no pecar. ¿Por qué no le tenía miedo? Porque era su naturaleza. Nosotros, a ver, yo viví toda la etapa donde de pronto si en la familia había un cumpleaños de 15 e ir era como meterse en el mismo infierno. Ni le cuento si había música o si alguien abría una botella de vino o si de pronto a alguien se le daba por bailar el vals con la niña de 15, por Dios, qué herejía, pecado.
mucho menos una foto, no, ni loco haría eso, vámonos. Nosotros nos mostramos como esas personas que se horrorizan. Los discípulos se quedan, en un momento, cuando él entra en la casa de los pecadores, los discípulos miran de afuera, maestro, ¿no te das cuenta que estos son unos inmundos? ¿Qué hacemos acá? Lo cuestionaban por meterse ahí, lo cuestionaban por ir a la casa de Saqueo, pero no tenía problema con eso porque no estaba pecando. Él pudo sentarse a comer con pecadores y no pecar. Es más, le llamaban amigo de pecadores, lo cual es un título que la iglesia en algún lugar perdió. Es decir, a ver, cuando en la Argentina se trató de establecer la ley para el matrimonio igualitario, bueno, que se hizo, la iglesia salió a manifestarse, claro, porque no queremos, porque sabemos que eso trae maldición, ojalá nunca esas leyes estuvieran en nuestra nación, como la ley del aborto o todo lo que pretendan sacar, ojalá, porque eso trae maldición, ojalá que nada de eso salga. De todas maneras, si vemos que había una ley, salimos con el bombo y las banderas en contra de la comunidad gay manifestando nuestra posición. No lo queremos, eso es abominación, lo que hace eso trae juicio a la nación, trae maldición para la tierra. A ver, toda esa gente no entiende porque está en tiniebla, entonces ellos sienten que se aman. ¿Cómo puede ser si Dios es amor y yo me amo con otra persona del mismo sexo? ¿Por qué no puedo estar si mi intención es buena? Ellos no lo van a entender porque lo ven así. Ahora, nosotros en lugar de entender que no es una cuestión de ley, es una cuestión de corazón, salimos a tratar de pelear para que no se promulgue una ley. Está bien. O sea, sería bueno que hubiera cristianos en las posiciones de poder para que cuando tengan que votar, ojalá estemos en todos los estratos de la sociedad, ojalá tengamos presidentes cristianos, diputados cristianos, para que si alguna vez se elabora una ley, tengamos a alguien que apriete el botón y que lleve adelante la ley de Dios y la voluntad de Dios para nuestra nación. Ojalá, ojalá. Pero de no ser así, no gobierna el que le pega al bombo ni a la bandera. Gobierna el que está sentado ahí, que de última te apretó el botón, que es un perverso, y que te apretó el botón y te terminó promulgando una ley que vos tanto no deseas. Ahora, ¿cómo nos manifestamos nosotros como enemigos de esa comunidad? Todo eso es perversión. Yo escuché gente entrevistada en el Obelisco que decía, y todos los terremotos y las tormentas, culpa de todos estos pecadores sucios que... Imagínense a Jesús diciendo algo así. Eso es por la inseguridad y el temor del que no entiende que el Evangelio es una cuestión de naturaleza y no de comportamiento. Entonces yo, a ver, una ley dice que un hombre se puede casar con un hombre. No es mi problema. Si un hombre se convierte, no se casará con otro hombre. Punto. Yo sé que la ley del aborto es totalmente y absolutamente perversa. Yo lo sé, no hay nada que discutir de eso. Yo no estoy discutiendo ideas. No estoy diciendo que está bien. Estoy diciendo, no es nuestro mayor problema que salga una ley que lo habilite. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos bien nuestra tarea, una jovencita que esté embarazada se convierte al Señor, no va a abortar ni que le paguen en dólares por causa de la vida que lleva nueva en su corazón y por causa de la vida de Cristo, no importa si hay una ley que dice que le van a pagar $10.000 para que aborte, no va a abortar. De la misma manera que nosotros hay ciertas cosas que no haríamos, no porque no puedo. A ver, yo viajo a predicar a otras naciones y muchas veces he viajado solo. No me conoce nadie, no sabe dónde estoy. Yo termino de predicar, estoy en una nación a miles de millas de mi casa. Yo podría decir, bueno, esta noche ¿verdad? Termina la reunión, no me voy al hotel, me voy esta noche, salgo, me voy a la disco, voy a bailar, voy a hacer esto, voy a tomar. Yo termino mi actividad, voy a comer y me acuesto a dormir, pero no es que no, porque Dios no me deja y a Dios no le gusta y no puedo hacer. No, no es que no puedo, no quiero, no lo haría, no me interesa, no me gusta y no iría ni que me paguen. Porque cuando el Espíritu Santo habita en tu vida, cambia tu corazón, es un corazón nuevo, ¿no? A ver, corazón nuevo es que está limpio de ciertas cosas y que no te atraen, no lo haría, pero por nada del mundo lo haría. Si lo estoy haciendo, tengo un problema, está metido Adán ahí, no lo llevé a la cruz, entonces no puedo vivir el Evangelio desde la cruz. Entonces todavía estoy transitando el proceso hasta la cruz. Como comunicadores está bien decirle a Adán que tiene que ir a la cruz, pero como comunicadores del Evangelio y vamos a edificar la iglesia, y si vamos a sentarnos a gobernar de una vez por todas, más vale que empecemos a hablar desde la cruz, sentados en lugares celestiales en Cristo. Porque usted te ve, todo el libro de Romanos te habla de un viejo hombre que anda sin ley, sin Dios, inútiles, dice, todos han sido destituidos de la gloria de Dios, no hay quien busque a Dios, no hay tan solo uno, no hay ninguno justo, no hay remedio. Luego te sigue llevando por el libro de Romanos
a que es necesario morir y que Cristo murió para que resucitar y que resucitamos para vida nueva. Y después te habla de la vida del Espíritu y dice, Pablo, miserable de mí, porque en mi hambre interior me deleito en la ley de Dios, pero me lleva cautivo la ley del pecado, pero no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago, miserable de mí. Doy gracias a Jesucristo que me ha dado la vida, la ley de la vida y del Espíritu, y con una ley venzo a la ley del pecado. O sea, está bárbaro, todo el libro está extraordinario, me encanta el libro de Romanos, soy un apasionado por Romanos, pero el libro de Efesios empieza con un hombre sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y si nosotros no logramos tener el Evangelio para posicionarnos y gobernar como tenemos que gobernar, ahora, no sentemos en lugares celestiales a Adán, por favor. Tenemos que entender el poder de la cruz para la vieja naturaleza. Y tenemos que entender el poder de la edificación para la nueva naturaleza. Adán quiere sobrevivir a través de la religión. No piense usted que Adán quiere sobrevivir solo pecando. No es que el problema de Adán es que, y yo tengo una gana bárbara de pecar, porque también lo tiene. Entonces voy a tratar de sobrevivir llevándolo a la fornicación, al adulterio, al alcohol. No, a veces Adán sobrevive religiosamente. Sobrevive levantando falsos altares. Sobrevive creyendo en la justicia propia, creyendo de que sus obras de justicia lo hacen más merecedor de algo, como los religiosos de la época. Y ahí está el problema. Entonces, podamos desenmascarar al Adán y que muera el viejo naturaleza y podamos vivir el pacto en la persona de Cristo. Hoy somos reyes porque Cristo es rey. Yo no soy rey porque, ay, si hago las cosas bien, seguramente Dios. No, a ver, soy rey porque Él es rey, soy santo porque Él es santo, soy justo porque Él es justo, soy eterno porque Él es eterno. Dejemos de meterle a la gente, o sea, todos los riesgos pueden estar para Adán, pero no para Cristo. Si yo a las personas no le doy seguridad de su salvación, amado, y no sé, a ver, si vive mal y vive si es un santo y peca, el Espíritu Santo le traerá convicción y abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Pablo dice, no tengan problema de esto porque, a ver, la gracia no es licencia para pecar. Si alguien lo entendió así, la verdad capaz que no se convirtió nunca. Porque si anda pensando a ver cómo peco sin que Dios me vea, sin que me vea la gente y que no salga en la corriente del Espíritu, entonces en algún momento tal vez no me convertí nunca. Si sos santo y esta es tu naturaleza, tus frutos serán consecuencia de eso. Y si permaneces en plena comunión con Dios, no busques cambiar tu naturaleza, busca que la naturaleza de Cristo se manifieste a través de tu vida. No busques vencer al pecado, cree que Cristo lo venció. Viví en la persona de Cristo y el poder del Espíritu Santo pondrá en ti el querer como el hacer, como dice Filipenses 2:13. O como dice el libro de Hebreos en el capítulo 13, Dios hará en mí lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Es la vida de Cristo y es el poder de Cristo que se manifiesta en la nueva naturaleza. No es Adán peleando contra el pecado, olvídelo. No es Adán diciendo, bueno, vamos a obedecer, me pongo la hojita y más o menos estoy presentable. No, no, hojita no, toda religión es hojita para tapar. ¿Ve? El religioso se va a esconder porque el religioso le cuesta escuchar la voz de Dios. El religioso trabaja mucho, suda mucho y produce poco. No sabe disfrutar el Evangelio. Cuando vos ves gente religiosa, no la ves con cara de gozo. El reino es justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Vos te das cuenta fácilmente cuando hay un religioso que tiene cara de culto. Tiene cara de que, oh, tú que la iglesia. Quiere poner cara de santo, pero tiene cara de amargado. Hasta que se viste amargado. Y decís, ¿por qué no disfruta el Evangelio? No está disfrutando a Cristo. Y el que no disfruta a Cristo te va a decir en un momento, no, sí, yo sé que no me estoy congregando, pero bueno, ya voy a volver, lo que pasa es que me cuesta. ¿Cómo? Eso es como decir que me cuesta respirar. ¿A quién le cuesta respirar? Lo que cuesta es no respirar. Si Cristo es una cuestión de vida, si no estás practicando una religión, a ver, si para vos ir a la iglesia es como ir al gimnasio, entonces le erraste. Porque hay días que no tengo ganas de entrenar, ¿verdad? Yo tengo, y sí, tendría que hacer un poco de ejercicio, ¿no es cierto? ¿Nos pasa o no nos pasa a los pastores? Yo tengo la caminadora y a veces se convierte en un parchero. Y a veces digo, oh, tengo que ponerme a caminar. Porque... Entonces, eso me cuesta a mí. Porque eso es una disciplina que tiene que ver con mi cuerpo y que me puede costar hacerlo. Y que a veces lo hago con toda alegría y a veces no tengo ganas y me tengo que obligar. Con Cristo no me pasa eso a mí. Con Cristo es como la comida, el aire. Cristo es una necesidad. Necesidad está vinculado con lo que es indispensable. O sea, no es necesidad un coche, pues puedo no tener coche y puedo vivir igual, pero no puedo vivir sin respirar. Yo necesito respirar. Y si alguien te tapa la boca y te tapa la nariz, te agarra la desesperación y vos podés estar 30 segundos, un minuto. Usted puede estar así y usted va a pelear con toda su fuerza porque
Si no respiro, me muero. Esa es la idea. Si un cristiano está convertido y vive sin Cristo, tiene que sentir que se muere. No, como decir, no, por ahora no estoy yendo, pero ya voy a volver. Es raro porque es la misma persona que no puede vivir sin ir al baño. Perdóneme que le dé este ejemplo, sé que estamos hablando en madurez, pero es lo mismo. O sea, ¿por qué no deja de ir al baño un mes? Total, si es bastante desagradable tener que hacerlo, y sin embargo, la gente tiene que ir igual. ¿Y cómo a la iglesia? No, por ahora no me estoy congregando, ya voy a volver. ¿Cómo? ¿Por qué no pueden dejar de comer? Porque es una cuestión vital. ¿Por qué no puedo dejar de beber? Porque necesito agua para mi cuerpo. ¿Y por qué entonces puedo apartarme del Señor? Porque en realidad no estoy entendiendo el verdadero evangelio. Estoy practicando una religión y creo que le estoy haciendo un favor a Dios al congregarme. Creo que si doy una ofrenda o si llevé un diezmo, parece que le estuviera haciendo un favor a Dios, que me congregué y canté canciones para Dios. Y empieza la gente a pensar que merece algo porque cantó canciones. Entonces, yo quiero decirle que Dios tiene un cielo con millares y millares de ángeles que le alaban con voces celestiales, así que no está esperando que yo con mi voz de gallo le cante para creer que merezco algo y decir, oh, cómo me canta mi cielo, gracias, Osvaldito. Gracias. O sea, Dios no, déjeme decirle que ese sentido de justicia, de que le hago un favor a Dios porque me congrego un domingo, tiene que morir, porque eso es Adán. ¿Ve? El que vive a Cristo, y esa es la iglesia que tenemos que edificar, el que madura en la vida de Cristo es alguien que, aunque lo maten, se va a congregar. Esa es la iglesia, que, aunque negalo a Cristo, hoy, no, por ahora no sé, me vi ahí, se ofenden por cualquier cosa, no importa lo que hagan, no importa si le conseguiste comida, un colchón, una casa, lo llevaste, lo trajiste, le discipulaste, lo aguantaste, le pusiste la mano 78.000 veces en la cabeza y un día que no lo saludaste como esa persona quería, se te fue y se te fue hablando mal. Amado, se fue Adán, quédese tranquilo, porque si es cristiano, no se va a ir. Necesitamos edificar al nuevo hombre, porque el nuevo hombre, aunque lo quemen en una hoguera, te canta una alabanza. Hay algunos que hay que quemarlos un poco para que abran la boca para cantar. En el buen sentido, no lo digo literalmente. Es decir, cuando alguien tiene la revelación hará. Noé habló con Dios y escuchó a Dios y trabajó más de 100 años edificando lo que Dios le habló. Nosotros podemos hablarle 100 años a una persona y no logramos que trabaje un día. Y decimos, ¿por qué? Amado, porque cuando la revelación es el canal por el cual se manifiesta la vida de Cristo en la iglesia, entonces sí podremos vivir el verdadero evangelio del reino. Mientras tanto, vamos a estar trabajando sobre Adán, edificando, llevando, hablando y diciendo y llevando a la gente a que tiene que hacer, hermano, usted tiene que ser responsable. Y Adán no va a ser responsable nunca. En algún lado va a manifestar y va a mostrar lo que verdaderamente es. Que el Señor nos ayude a que el verdadero evangelio no se salga de la gracia, porque la gracia es Cristo. Recuerde que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ahí está el verdadero evangelio. Si no es por medio de la gracia, solo queda la justicia humana. Tengamos cuidado de no llevarle a la gente un pensamiento en donde crea que son sus obras y no las obras de Cristo, que es Él y no Cristo, y que no le estamos haciendo un favor al Señor. Él es el que nos hizo un favor a nosotros a través del Evangelio del Reino. Les bendigo, nos encontramos en un próximo taller. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.